Muy buenos días y bienvenidos a este momento con Dios. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 13 y los versículos 51 y 52, dice lo siguiente. Jesús les dijo, ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron, sí, Señor. Él les dijo, por esto, todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia, que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Empieza el texto haciendo referencia a si habían entendido lo que Jesús les había explicado hasta aquí. Y en todo el capítulo 13, él habla por medio de parábolas. Y no solamente utiliza esas parábolas, sino que también habla del uso que él hace de esas parábolas. Y es curioso que el objetivo que tenía el Señor con las parábolas es muy diferente al que siempre nosotros decimos o al que pensamos. Porque en el capítulo 13, los versículos 10 y 11, dice, entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Y a partir del 13 dice, porque por eso les hablo por parábolas, porque viendo no vean y oyendo no oyen ni entienden, de manera que se cumpla en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Fijaros que él enseñaba por parábolas, pero la gente no entendía lo que era el significado real de lo que él quería decirles. Y solamente había un grupo que sí entendían, que eran los discípulos, porque a ellos Jesús les explicaba el significado real de la parábola, el significado espiritual de la parábola para que ellos lo entendieran. Y en este capítulo 13 les habló de la parábola del sembrador y les explica la parábola del sembrador. Les habla de la parábola del trigo y la cizaña y les explica la parábola del trigo y la cizaña. Habla la parábola de la semilla de mostaza, la de la levadura. Habla del tesoro escondido, de la perla de gran precio, de la red. Compara el reino de Dios a eso. Y aquí al final, en el texto que nosotros estábamos viendo, les dice el Señor, ¿habéis entendido todas estas cosas? ¿Habéis entendido lo que yo os he explicado, lo que yo os he contado, el significado real de estas parábolas que yo cuento, ese significado espiritual? Y ellos dijeron, sí, Señor, lo hemos entendido. Y ahora compara y dice que por eso todo escriba docto en el reino de los cielos. Una persona que conoce el reino de los cielos, una persona que conoce la constitución del reino de los cielos, que la encontramos en los capítulos 5, 6 y 7 de este Evangelio de Mateo, en el Sermón del Monte, que muchos hablan que es la constitución de los que pertenecen al reino de los cielos. Todas esas cosas que una persona conoce y si las conoce bien, dice que es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Y me gustaría quedarme con la última frase y meditar un poco en ella. Dice que es semejante a un padre de familia y dice que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Primeramente, todo lo que tiene que ver con el reino de los cielos, todo lo que tiene que ver con su constitución, todo lo que tiene que ver con lo que el Señor quiere y demanda de aquellos que pertenecen al reino de los cielos, de aquellos que le conocemos, de aquellos que hemos creído en Él, que hemos sido llevados del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable. Todos aquellos que tenemos acceso a su palabra, a su voluntad, que por medio del Espíritu Santo podemos entender y conocer las cosas que Él nos ha concedido. Todo eso es un tesoro. Todo lo referente al reino de los cielos es un tesoro. Y así es como nosotros
deberíamos tenerlo. No sé cómo consideras cuando te acercas a Dios en oración, cuando escuchas al Señor, en esa relación personal que podemos tener con Él. No sé qué piensas cuando abres su palabra y puedes meditar en ella y por el Espíritu Santo entender aquellas cosas que el Señor quiere decirte, que el Señor tiene para ti. Todo eso, todas las enseñanzas de Jesús, todo lo que Él nos quiere decir, todo lo que Él nos ha mostrado a través de los tiempos, es un tesoro. Y es un tesoro de valor incalculable. Por eso es ese tesoro que cuando uno lo encuentra en un lugar, vende todo lo que tiene y compra ese campo donde está ese tesoro y lo tiene para él. Porque deberíamos verlo de esta forma, deberíamos considerarlo de esta manera. Lo que tiene que ver con el Señor, lo que tiene que ver con el reino de los cielos, es un tesoro. Y marca el texto que ese padre de familia de ese tesoro que tiene en sus manos saca dos tipos de cosas. Por un lado, cosas nuevas, por otro lado, cosas viejas. Y cada una de esas cosas nos marca dos conceptos que tenemos que tener claros cuando nos enfrentamos a ese tesoro del reino de los cielos, cuando lo abrimos. Por un lado, cosas nuevas. Cuando hace referencia a cosas nuevas, son cosas que tenemos que aprender. Cosas que no sabíamos antes, que no conocíamos antes, cosas que Dios nos pone por delante y nos muestra. Cosas que tenemos que prestarle atención, cosas que tenemos que meditar, cosas que tenemos que aplicar a cada una de nuestra vida. Igual que las misericordias del Señor son nuevas cada mañana con cada uno de nosotros, el Señor tiene cosas nuevas que enseñarnos cada día que no conocíamos. Y ese es el gran tesoro, un tesoro en el que podemos ir sacando y sacando y sacando cada día, cada momento y descubrir cosas nuevas que el Señor tiene, cosas nuevas que Él nos enseña, cosas nuevas que tenemos que aplicar para enfrentarnos mejor a la vida, cosas nuevas que de ese tesoro nos van a enriquecer a cada uno. Cosas nuevas, cosas que hay que aprender. Pero también dice el texto que saca cosas viejas. ¿Y a qué se refiere con las cosas viejas? Si las cosas nuevas son conceptos y cosas que tenemos que aprender. Las cosas viejas son cosas que tenemos que recordar. Y eso también es muy importante. Tenemos que tener memoria de lo que el Señor nos ha dicho anteriormente. Tenemos que tener memoria de lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Tenemos que tener memoria de todas aquellas cosas que el Señor nos ha enseñado antes y que hemos podido aprender por medio de la experiencia. Tenemos que tener memoria de lo que el Señor ha hecho por nosotros. Esa memoria nos va a ayudar como un motor que mueve nuestra vida, sabiendo que igual que el Señor ha sido fiel siempre, que ha sido fiel antes con nosotros, lo seguirá siendo. Tenemos que recordar lo que el Señor ha hecho, de ese tesoro de la voluntad de Dios, de su palabra, de esa comunión con el Señor. Tenemos que tener memoria de lo que el Señor nos ha enseñado, de lo que ha dicho, de lo que ha hecho. Entonces, ese tesoro que representa al reino de los cielos. Dice que cualquier escriba docto, una persona que lo conoce, una persona que lo tiene, una persona que sabe aprovecharlo, sabrá sacar de ese tesoro esas dos cosas continuamente. Cosas nuevas y cosas viejas. De ese tesoro, primer concepto, y recordemos, tenemos que tener el reino de los cielos, tenemos que tener lo que tiene que ver con Él, con nuestra relación con Dios, con su voluntad, con su palabra, como un tesoro. Y de ese tesoro, dos conceptos. Uno, aprender cosas nuevas, conceptos que el Señor nos va enseñando, que nos va mostrando cuando somos capaces de aprenderlos en esa buena obra que el Señor empezó y la llevará hasta el final. Aprender. Un concepto importante en nuestra vida. No dejemos de aprender. Pero también cosas viejas. No dejemos de recordar.
lo que el Señor ha hecho, lo que nos ha enseñado, lo que ya conocemos de su palabra. No dejemos de recordar. Que el Señor nos ayude y podamos andar en esta vida aprovechando ese tesoro, aprendiendo y recordando. Señor, te damos gracias por este nuevo día, te damos gracias por todo lo que tú nos das y gracias, Padre, por todo lo que de ti conocemos, todo aquello que tú has querido revelar a nuestras vidas, Señor, todo aquello lo que tú te has mostrado a cada uno de nosotros, todas aquellas cosas que hemos podido aprender de ti, de tu persona, de tu palabra, en relación contigo, Señor. Gracias, Señor, por todo eso. Pero gracias, Señor, también porque tú tienes cosas nuevas para nosotros cada día. Gracias porque tú sigues haciendo la obra en cada uno de nosotros. Y gracias, Señor, porque tienes cosas para enseñarnos cada día. Cosas que no habíamos visto, cosas que no conocíamos, Señor, y lo tienes para que podamos aprenderlo. Ayúdanos, Señor, a considerar todo lo que tiene que ver contigo como un tesoro. Y también, Señor, ayúdanos a tener ese espíritu de aprendizaje de ti, pero también de recordar todo lo que tú has hecho, todas esas experiencias contigo, y que eso sea lo que nos mueva a vivir un día más para ti, conforme a tus planes, conforme a tu voluntad. Gracias, Señor, por este nuevo día. Pedimos de tu bendición sobre él y lo entregamos y lo ponemos en tus manos. Gracias por todo, Señor. En el nombre de Jesús. Que el Señor nos bendiga.